Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En esta ocasión y una vez más para traer una palabra de parte de Dios a tu vida. Una palabra que el Espíritu Santo va a poner en tu espíritu para que tu alma sea sanada de cualquier lepra que pueda tener. Y si ya leíste el tema de este audio y decidiste escucharlo, quiere decir que eres una persona pero muy valiente, porque vamos a hablar de lepra espiritual. Y a nadie como que le gusta mucho escuchar la lepra que pueda tener. Y aunque muchos no lo quieran escuchar, tristemente no hay una sola persona en la tierra la cual no necesite ser limpiado de esta lepra. Todos y cada uno de nosotros, lo que hemos venido al Señor en una u otra área de nuestro ser, tenemos lepra que necesita ser purificada por la sangre de Cristo, limpiada por la unción del Cordero. Dice la palabra que la unción pudre el yugo, pero también sabemos que el sacrificio del Cordero que fue ofrecido, el holocausto que fue ofrecido al Padre de una vez y por todas, limpia toda lepra de culpa, toda lepra del pecado, porque hay cosas que vienen a nuestro ser por causa del pecado. Amén. Y de otras cosas que pudiéramos mantener en nuestra mente, en nuestros corazones, que desencadenan una serie de malos pensamientos. No nos vamos a adelantar porque yo quiero que tú entiendas esto muy bien. Como siempre digo, hay muchos temas que pudiéramos tratar acerca de las situaciones que tenemos, pero yo creo en que Dios no solamente está interesado, el Espíritu Santo no vino para condenar, sino que Él vino para convencerte de pecado, porque el Hijo fue enviado para salvar. Y Él está guiando la iglesia para que siga trayendo esa salvación a todo el mundo, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús vino para sanarnos de la lepra espiritual por causa de nuestra desconexión con el Creador. Amén. Ya lo he dicho antes, no tenemos lepra así por así. Tenemos lepra porque vivimos muertos espiritualmente. El sacrificio de Jesús nos ha dado vida en nuestro espíritu para que nuestra alma sea sanada, para que toda lepra, porque la lepra es una enfermedad, toda lepra en nuestra alma sea sanada. Y por eso este tema es lepra espiritual. No tenga temor en escuchar esta palabra, porque realmente todos, 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 aunque algunos no quieran reconocerlo, todos tenemos lepra, la cual necesita ser sanada y la cual el Espíritu Santo lo primero que hace es manifestarla, no para condenar. Hay que ponerla primeramente en evidencia, que sea reconocida y hacer el tratamiento que requiere para que sea sanada. Y una vez que sea limpia, cuidarse de no volver atrás, mantener esa limpieza, esa purificación, como le decían en tiempos antiguos, y seguir hacia adelante, dejando que el Espíritu Santo siga escudriñando toda nuestra alma para ser sanada y que esto sea lo que manifestemos.
sanidad en todo nuestro ser, sanidad que vamos a cuidar. Como digo yo, me encanta la salud preventiva. Tenemos que tratar de no enfermarnos, pero si viene una enfermedad, entonces tenemos que luchar para sanarnos, y una vez que nos sanemos, que el Espíritu Santo nos sane, entonces no incurrir nuevamente en las acciones que trajeron esa enfermedad. Eso se aplica para lo físico, también se aplica para lo espiritual. Amén. Si es que para esto vamos a ir a Levíticos 14 y vamos a leer desde el versículo 54 al versículo 57. Porque si bien vamos a leer, espero que ya habiendo visto que vamos a leer en Levíticos, entienda que esto tiene que ver con cosas sacerdotales de aquel tiempo, leyes que tenían que ver con el trabajo que los sacerdotes iban a hacer. Así es que aquí en Levítico 14, versículos desde el 54 al 57, vamos a ver de qué habla esto y vamos a ver, porque no vivimos bajo un periodo de ley, pero todas las cosas que se hacían en el tiempo de la ley y todas las leyes, mejor dicho, que fueron puestas por Dios, fueron con un propósito de bienestar para el hombre. ¿Y por qué usted y yo no quisiéramos saber aquellas cosas que fueron buenas en aquel tiempo para los hombres, que si bien han transcurrido tantos siglos, estas cosas pudiéramos ver cómo en nuestra actualidad no pueden hacer bien? Y si en ese tiempo eran una forma, y déjame decirte, en este tiempo se manifestaba en el cuerpo, pero en la ocasión era una situación espiritual. Mayormente siempre hay excepciones, siempre hay periodos de prueba, a ver qué pasa. O a veces Dios está probando a la misma persona que tiene la enfermedad, o a veces está probando a otros que están a su alrededor. Si recuerda la historia de Job, el caso era, Dios estaba probando a Job, pero al mismo tiempo estaba mirando lo que había en el corazón de los amigos de Job. Así es que nunca se sabe lo que Dios pudiera estar haciendo, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ser ligeros para juzgar. Y si Jesús no vino para condenar, ¿por qué nosotros los cristianos no seguimos el ejemplo del Maestro y tomamos todas estas cosas para seguir creciendo? Y tomamos todas estas cosas, ya sea que sean en ti o ya sea que sean en otro, y tú la puedas distinguir, que sean siempre para crecer, para edificación, para bendición, para restauración. Sigamos el ejemplo del Maestro. Él dijo que aprendamos todo lo que Él enseñó. Y Él enseñó que Él no vino para condenar, sino para salvar lo que estaba perdido. Quiero que recuerde esto, porque si bien vamos a hablar de la lepra espiritual, quiero que hablemos de ella recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer en Levíticos 14, versículos desde el 54 al 57. ¿Qué es lo que dice aquí? Acompáñame. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Ahora bien, leímos Levíticos 14, pero si vas a tu Biblia,
vas a ver que esta ley no solamente toma el capítulo 14. Yo te leí el resumen al final, ese resumen de todo lo que habla el capítulo 13 y el capítulo 14. Y fíjate que habla acerca de toda plaga de lepra y de tiña. Y dice lepra en el vestido y lepra en la casa. Hay una lepra que es en la piel. Hay una lepra que puede ser en la cabeza o en la barba, que es tiña. Una lepra que puede ser en el vestido, en cualquier tipo de tela, sea tela de lino, de cuero, lo que sea. Y también puede ser en la casa. Pero la lepra se puede identificar de diferentes formas. Dice, si lees después, si lo deseas, por ejemplo, la lepra de la piel, que es en todo el cuerpo, en esto lo puedes leer en Levíticos 13:3, habla de una lepra que se puede identificar con un divieso. En esto está el 13:18, Levíticos 13:18. Si lo quieres leer, sería muy bueno más adelante, después que escuchemos todo. Habla también, o sea, un divieso es un forúnculo o un absceso, es como pareciera como si fueran un nacío, le dicen algunas personas, con pus en la piel. Es como que se hincha esa parte de la piel y se pone roja y se le pone esa cabecita blanca, lo que algunos le decimos nacío. También puede ser una llaga, en el Levítico 13:22 habla de eso. También puede ser una quemadura, Levítico 13:24. Y está lo que es la lepra en la cabeza o en la barba, que es tiña, en Levítico 13:30. Y la mancha blanca, si es revisada, es como un empeine en la piel. Eso te habla en el 13:38 y 39. Luego en Levíticos 13:47 te habla de la lepra en la ropa y te habla de los tipos de tela. Y luego en Levíticos 14:34 te habla de la lepra en la casa. Entonces, cada una de estas cosas que se pudieran manifestar, ya sea en el cuerpo o ya sea en una ropa o ya sea en la casa, esto tenía que ser mostrado, la persona tenía que ir al sacerdote o el sacerdote o llevarle la ropa o el sacerdote iba a la casa. El sacerdote lo iba a examinar y el sacerdote era que iba a declarar si era inmundo o era limpio. Y aquí está todo un detalle de qué identificaba que era limpio o qué identificaba que era inmundo. Aparte de identificarlo, estaba también cuando una persona era sanada, porque podía ser sanada. Entonces, estaba el identificarlo. Si era inmunda, el sacerdote, por ejemplo, las personas, si tú lees en el 13:45-46, dice que el leproso tenía que rasgar su ropa, romperla, descubrir su cabeza y tenía que decir inmundo, inmundo, o sea, para que todo el mundo supiera, tenía que declararlo, tenía la gente que saber que era inmunda, no como ahora, que mientras más se oculta el pecado, mejor. Eso es lo que se enseña ahora. Pero en aquel entonces se tenía que anunciar y esta persona tenía que vivir solo y fuera del campamento, o sea, tenía que salir de su casa, tenía que separarse de su familia e irse sola. Cuando era una ropa y se encontraba inmunda, tenía que quemarse. Y si era una casa, se hacía un procedimiento de primero de limpiar el lugar, quitarle las piedras y volverlo a reponer. Es como una reconstrucción, romper lo que está dañado y volverlo a reconstruir. Pero si volvía a caerle, la casa tenía que desbaratarse completa. Y me llama la atención que cuando habla de la casa, dice, si yo, cuando habla aquí en Levíticos 14, Levítico 14:34, dice,
Si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa, si yo pusiere, Moisés diciendo lo que dijo Dios, o sea, yo entiendo que Dios obra de manera directa y de manera indirecta. Siempre he creído que Dios es un Dios soberano, el cual, aunque escuché por ahí a alguien decir que Dios no tenía el control de todo, y usaba el decir que si cosas malas pasaban, era porque Dios no tenía el control. El hombre podía decidir, entonces quiere decir que Dios no tiene control sobre la decisión del hombre, si Dios lo deja que decida solo. Y por eso Dios no tenía el control. Y yo entiendo su explicación hasta cierto punto, pero decir la frase, Dios no tiene el control, me parece que es llevarlo muy lejos. Es como que no podemos ligar el libre albedrío. Yo respeto su opinión y su entendimiento y entiendo hasta qué punto lo está diciendo, pero cuando digo entiendo hasta qué punto, creo que el decir llanamente Dios no tiene el control de todo es llevarlo a un punto donde se sale de lo que es Dios. Y me parece en mi entendimiento que algo que se sale de lo que es Dios, de la soberanía, de su todopoder, un Dios todopoderoso, algo que se sale del carácter de Dios, no puede decirse como si fuera Dios. Entonces yo no puedo decir que Dios no tiene el control de todo. Yo respeto lo que Él dice, entiendo hasta el punto que Él lo dice, pero decir llanamente que Dios no tiene el control, lo que yo conozco de Dios me dice a mí que es una frase que no se puede decir así solamente, sin explicar solamente, o sea, ponerle el únicamente a qué se refiere, de qué control se refiere, o sea, del control de la decisión del hombre, porque Dios mismo se limitó, esta es la forma que yo lo expreso, Dios se limitó a sí mismo en darle libertad al hombre, pero Dios tiene el control de eso, porque es que fue Dios quien lo hizo. Y Dios es todopoderoso, y Dios lo conoce todo. Yo no puedo decir que Dios no tiene todo el control. Yo creo que Dios tiene todo el control. Y sencillamente, lo que pasa aquí es que su acción de todopoderoso puede ser directa o indirecta. Es la forma como en mi sentar y mi hablar con el Espíritu Santo, Él me ha ayudado a entender. No es que Él no tiene el control, sino que hay casos en los que su obra es indirecta. Y yo veo esto como un ejemplo de la obra indirecta de Dios. Cuando la palabra dice, si yo pusiere, Jehová dice, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa, o sea, indirectamente no es Dios mismo, por eso digo indirecta, no es Dios mismo, pero Dios es que lo está permitiendo y lo está permitiendo por una razón, ya sea de justicia o ya sea de prueba. Es Dios quien lo hace y yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas, tiene un motivo para hacer las cosas y nosotros lo que debemos es de o humillarnos delante de Dios, si es un juicio, o sencillamente si es una prueba, confiar en Dios. Cualquier prueba es una ocasión para que nuestra fe crezca y cualquier juicio es una ocasión para que volvamos a nuestra esencia, que es nuestra semejanza con Dios. Así es que yo quiero que tú veas todo esto en esa forma, porque esa es la realidad. Dios siempre quiere restaurar, Dios siempre quiere limpiar y cuando nos prueba, nos quiere llevar a una dimensión mayor, una dimensión de gloria, de semejanza a Él.
todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite, si somos humildes, si nos humillamos delante de Él, si confiamos en Él, si amamos a Dios, obrará en bien para nuestras vidas. Miremos al Dios bueno, que solamente nos llama la atención, nos disciplina y nos limpia. Amén. Así es que quiero que vea todo esto en esta hora en un contexto espiritual. Entonces, ¿de qué manera tú lo puedes ver? Quiero que me escuches. Siempre me gusta especificar. Jesús vino a salvar tu alma. Vino a salvarla porque estaba perdida. Tu alma está compuesta por tu yo invisible. Por eso es que en ocasiones se habla de espiritual en vez de decir almática. Tu lepra almática, por ejemplo. Es importante que dividas, aunque estés unido en espíritu, alma y cuerpo, eres un ser con espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas diferentes, pero están unidas entre sí. Recuerda que tu espíritu Dios te lo dio para tener comunión con Él y recobra la vida cuando Jesús entra a tu vida porque tú lo recibiste. Tu cuerpo manifiesta lo que hay en tu alma. Tu alma es tu yo invisible. Mente, emociones y voluntad. Y todo lo que se pueda derivar de eso. Si es de la mente, puede ser el pensamiento, la inteligencia, el razonamiento, todas estas cosas que fueron dañadas. Por eso es que tu alma estaba perdida. Si hablamos de tus emociones, estamos hablando de tus sentimientos, tipos de sentimientos, amor, odio, rencor. Y tu voluntad, estamos hablando de tu deseo. Y tus deseos pueden ser buenos, pueden ser malos. Entonces, la corrupción consiste en que tu mente cayó en pensamientos impuros, en que tus emociones se enfermaron de odio, de rencor, de resentimiento, de envidia, de celo, o tu voluntad tiene malos deseos para tu propia vida o malos deseos para la vida de otra persona. Entonces, quiero que entiendas que cuando Dios viene a trabajar en tu vida, viene a salvar tu alma, pero trabaja en todo tu ser. Jesús le da vida a tu espíritu para nuevamente tener comunión con el Creador, porque es a través de esta comunión que tu alma, tu yo invisible, mente, emociones y voluntad serán sanadas. Y esta sanidad de tu alma es lo que va a manifestar tu cuerpo. O sea, ya cuando tu mente sea sana, tu lógica y tu razonamiento también van a ser sanos. Tú ves que la religión dice mucho, no te puedes dejar llevar de tu lógica, de tu razonamiento, hasta cierto punto, y dependiendo de lo que te estén hablando puede ser cierto. Pero entiende algo, la lógica y el razonamiento, la intuición, estas cosas te las dio Dios. No te puedes dejar llevar de un razonamiento, una lógica enferma, de un alma enferma. Pero cuando es sanada, solamente tienes que traer esta lógica y este razonamiento a la presencia del Espíritu Santo y Él te va a decir si en ese caso corresponde o no, pero no quiere decir que sea siempre malo, porque es que todo lo que Dios te dio fue bueno. El uso y el deterioro en el que estamos es lo que no puedes usar. Tiene que esperar ser sano. Es por eso que hay que tener tanto cuidado cuando uno viene al Señor, no comenzar a querer predicar todas las cosas teniendo áreas enfermas. Hay que ser cuidadoso y hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede hablar a través de ti y no hacer daño, no estar contaminado. Pero cuando eres tú que quieres hablar, muy probablemente vas a hacer más daño que bien, porque vas a unir un chin de lo que el Espíritu Santo te ha enseñado con un chin de lo que tu alma vieja conoce, tu hombre viejo,
y puede venir al fin del día algo contaminado. Unir algo espiritual con algo contaminado y una gota sucia en un vaso de agua ensucia toda el agua, la contamina toda. Esa agua necesita ser purificada nuevamente. Entonces hay que ser cuidadoso y dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque solo Él puede dar. Por eso es que en las opiniones que siempre nos gusta, como digo yo, estar dando opinión, hay que tener tanto cuidado. Si tu opinión proviene de tu madurez con el Espíritu Santo o de ese hombre viejo, yo pienso, yo creo, hay que tener mucho cuidado. Fíjate que inclusive una persona que es madura en el Señor todavía te va a dar un consejo maduro, un consejo respaldado por la Biblia, no te lo va a imponer. Esta es una característica siempre de los consejos contaminados, y son esos consejos que tratan de imponerse en el hombre. Cuando tú has madurado en el Señor, tú das la palabra y tú permaneces en paz. Tú no tratas de obligar a la gente a cumplir esa palabra, ni tratas de ayudarlo tú manipulando situaciones, sino que tú haces solamente lo que el Espíritu Santo te envía a hacer, porque tú entiendes que lo que Él diga y lo que Él haga, hasta donde lo diga, hasta donde lo haga, inclusive cuando lo haga o donde lo haga, solamente Él lo podrá hacer de una forma perfecta. Y sabemos que Él obra a través de ti. La cuestión es que tú tienes que permanecer caminando en el Espíritu, guiado por el Espíritu, teniendo comunión con Dios, para que no incurra en hablar cosas contaminadas, así sea una gotica. Amén. Y esto pasa mucho. Yo oro por mí y ore usted también por mí, a fin de que todo alimento sea puro, totalmente puro para usted y puro para mí. Así es que yo quiero que entienda esto. Te lo voy a explicar una vez más y repetiré lo que es el alma hasta el último día de mi vida, porque es importante que cada persona que escucha también entienda, porque solamente cuando entendemos podemos ser sabios en tomar la decisión que conviene. Así es que quiero que recuerde que hoy, tomando la lectura de la lepra en el tiempo antiguo, como los sacerdotes tenían que trabajar para verificar esta lepra, si era algo inmundo, si era lepra o si era limpio, si era que tuvo lepra pero ya se sanó, y esas diversas cosas. Me gusta también aquí que en esto había una especificación de si la persona era pudiente o la persona era pobre. Tú puedes verlo en Levíticos 14, 21, donde habla que si fuera pobre. ¿Por qué? Porque las personas somos muy malagradecidas, generalmente. Esta es una de las lepras que tiene el ser humano, el no ser agradecido. ¿Por qué voy a entrar por aquí? A la gente no le gusta mucho que se hable de esto, pero yo digo que hay que hablar de todo lo que dice la Biblia y que usted sea sensible al Espíritu Santo para que usted tome lo que Él le quiere decir. ¿Y por qué digo esto? Porque en el tiempo antiguo, si bien esto era ley, la ofrenda fue antes que la ley. La ofrenda se habló de ella en la ley, no porque se comenzó a hacer en el periodo de la ley. El principio del ser agradecido es eterno. Usted tiene que ser agradecido con Dios. También tiene que ser agradecido con las personas que Dios usa, porque muchas de estas personas que Dios usa
Asimismo, como las personas, estos sacerdotes, esta generación de la tribu de Leví, su ofrenda era a Jehová, su salario era de las ofrendas que llevaban la gente a Dios, la daban para Dios, pero era el sacerdote que iba a usar la parte que tenía que usar como Dios dijo que se hiciera para Dios mismo y la parte para el sacerdote. Yo quiero que tú escuches esta parte porque es importante también. Esto es parte del agradecimiento. Y el agradecimiento tenía que manifestarse de acuerdo a lo que como tú hayas prosperado. Es como que hay personas que tienen mucho y son tan mezquinas. Entonces, no es que Dios, y quiero que haga el aclarando de que siempre tenían en cuenta a los pobres, porque también hay personas pudientes que dan mucho y algunos, ya no sacerdotes en este tiempo tal vez, pero algunos pastores le exigen tanto al rico como al pobre que da igual. Y no puede ser así. Usted tiene que tener una diferencia en este tiempo también y no ver mejor al que da mucho, sea pobre o sea rico, sino que usted tiene que considerar y cada persona mirarse a sí mismo y ser íntegro delante de Dios, considerando lo que verdaderamente puede ofrendar en agradecimiento a lo que Dios está haciendo o ha hecho en su vida. La ofrenda está vigente, porque la ofrenda es una forma de salario para el que trabaja para Dios y es una forma de agradecimiento al Dios. Primero agradeces a Dios lo que hizo y a través de esta ofrenda de agradecimiento bendices a la persona que Dios usó para hacerlo. Esto sigue vigente porque el agradecimiento y las ofrendas es un principio eterno. Amén. Y siguiendo luego de esa parte, quiero que entiendas que la lepra espiritual tiene que ver con tu alma, que es lo que Jesús vino a salvar, y que tu alma tiene que ver con tu mente, emociones y voluntad, y que si estás enfermo de la mente, es como un sinónimo de tener pensamientos impuros. Si estás enfermo del corazón, es como tener malos sentimientos y estás enfermo en tus emociones. Y si tu voluntad está inclinada a malos deseos, quiere decir que tu libre albedrío está corrompido y estas cosas tienen que salir de ti. No puedes tener malos deseos ni para ti ni para otro. Y tú dirás, ¿y qué mal deseo puedo tener para mí? Bueno, hay personas que tienen deseo de cortarse y lo hacen. Yo he visto personas que se cortan su piel y lo hacen. Es un mal deseo para ti. Créeme, cuando las personas tienen vicio y tienen deseo de seguir en ese vicio, ya sea de alcohol, ya sea de droga, ya sea de sexo, porque si bien Dios creó el sexo, el descontrol sexual se puede convertir en un vicio. El trabajo se puede convertir en un vicio. Todo lo que se sale de balance, que se va a un extremo, la vagancia también, el ser perezoso, no tener deseo de trabajar nunca, es un mal deseo. Y el que no trabaja no come. Tienes que entender que el mal deseo puede ser para tu vida. Cuando tú miras pornografía, ¿qué es lo que crees que estás entrando a tu vida? Es un mal deseo. El deseo de ver pornografía, que es un deseo descontrolado sexual, que te lleva al extremo de perdición. Quiero que entiendas todo esto. Ese deseo es malo para ti. Cuando dices mala palabra, aunque no lo creas, enferma tu alma. Ya lo he dicho antes, la maledicencia, dice la Biblia, las malas palabras, las cosas, óyeme, inclusive las palabras ociosas. Será juzgado tú por cada, y no juzgado no es que tú juzgues a alguien.
es que serás juzgado por Dios por cada palabra ociosa que digas, cada palabra que no edifique, cada palabra que pueda hacer más daño, que pueda herir a otro, que pueda tantas cosas en las cuales tenemos que observarnos con la luz del Espíritu Santo, como decía David. Escudriña en mí aún los pecados que me son desconocidos. Óyeme, tú tienes que aprender a pedirle a Dios por ti mismo que arranque cualquier mal deseo. Deseo de que a otro le pase algo malo, que puede provenir de una emoción enferma, el rencor. Escuché en estos días una muchacha que tenía una pareja y este hombre, de estar trabajando tanto, se durmió manejando, chocó a una persona, la persona murió y él fue preso. Cuando él fue preso, ella estaba embarazada y él, como la relación no era tan sólida, no tenía mucha confianza en ella y él, lo que él había ahorrado, él le dijo a la familia que eso era para el hijo que iban a tener. Y tuvieron ese problema de que él no quiso darle dinero directamente a ella, sino que con la familia le enviaba porciones que pudiera necesitar para el embarazo y luego para una niña que nació. La cuestión con esto es que ella se enfermó del corazón, sus emociones de rencor por esta situación, y ella lo vio a él como una persona perdida en la cárcel y ella decidió buscar una mejor vida y la forma que lo hizo fue engañándolo a él, diciendo que el hijo que tuvieron había muerto. Y cuando todo esto se descubrió, ella confesó que ella estaba enojada porque él la abandonó prácticamente y ella entendía que él no darle el dinero directamente a ella era un abandono hacia ella. Y ella se la desquitó de esta forma. Esto es una decisión voluntaria que es mala porque tiene mentira y que hace daño y que tarde o temprano va a salir a la luz. Porque me gusta mucho cuando dice aquí, pareciera algo cruel, pero realmente el asunto de decir estoy mal, soy inmundo en aquel tiempo, pero el asunto de reconocer en este tiempo si estás mal en algo es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento debe de conllevar el reconocer que algo está mal y que tiene que ser solucionado. Y tal vez se encuentre cruel que en aquel tiempo lo echaban fuera, pero realmente en el Nuevo Testamento Pablo dice, lo primero es que tú lo llamas sola y se lo dice. Lo segundo es que dos personas se lo dicen. Y lo tercero es que si él sigue incurriendo en lo mismo, o sea, lo primero es que sale a la luz, Dios lo saca a la luz. Eso no se queda oculto. Si la persona incurre en lo mismo, échenlo fuera. Entonces, pareciera que esta decisión de 1400 años antes de Cristo parecieran crueles. Pero si tú te pones a pensar, realmente se sigue haciendo lo mismo, pero en la forma como hemos, por decirlo de una manera, como hemos evolucionado, aunque nuestra evolución almática ha sido muy pobre, muy poquita, y todavía personas que ya están en Cristo, que ya Cristo pagó un precio por ellos, tampoco han progresado mucho. Cuando hablo de evolución, no me vayas a confundir el término, no estoy hablando de la evolución humana de Darwin, estoy hablando del progreso de transformación que tiene que haber en nuestra alma y que tiene que ser manifiesta por nuestro cuerpo genuinamente, o sea, no una imitación de sanidad, una sanidad real de alma, que quiere decir en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Entonces, la lepra espiritual
es la lepra del alma, que puede ser en tu mente, en tus emociones o en tu voluntad, y que es manifestada por tu cuerpo. La mente con los pensamientos impuros, pensamientos de deseos de hacer cosas que no convienen para ti o para otra persona, de deseos de cosas que tú sabes que no son buenas para ti. Deseos, por ejemplo, dice Jesús, cuando tú miras a una mujer, dicen algunos, la primera mirada no es la mala, es la segunda. Porque es que cuando tú vienes a mirar la segunda vez ya tú pensaste algo. El pensamiento viene primero. El pensamiento es más rápido. O sea, cada cosa que tu cuerpo hace porque ya tu mente la pensó. Y la cuestión es que el hombre se habitúa tanto a hacer las cosas que el pensamiento es tan rápido que ya tú ni adviertes que pasó por tu mente y tu cuerpo lo manifestó inmediatamente. Esas segundas miradas. Ahora bien, tú puedes mirar una sola vez y tener el pensamiento, ¿no? Pero ya ahí hay digo yo, unos 3 centavos de progreso. El no virar la cara nuevamente. Por lo menos estás intentando hasta que el día sea claro totalmente. El intento es bueno mientras oramos, pero necesitamos ser sanos. Dijo Jesús, si tú la miras y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. O sea, el adulterio mental siguen siendo adulterio. Tiene que haber una sanidad de las cosas que tú piensas. Si en tu mente tú dices una mala palabra, porque tú puedes hablar mentalmente, tú lo sabes, tú tienes que arrepentirte de ella. Si bien ya no la dices como antes, pero la pensaste. Y ese pensamiento impuro tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo hasta que sea totalmente limpiado de tu mente, donde ya esa mala palabra no te cruce ni por la mente. No solamente que no la digas con la boca, pero que no la pienses con la mente, valga la redundancia. O sea, que no lo digas ni con la boca ni con la mente. El pensamiento también hace daño. No lo puedes mantener ahí. Si bien un pensamiento no ejecutado no es pecado, de todos modos un pensamiento que se mantiene en la cabeza, puedes estar seguro que finalmente lo vas a hacer. Cualquier pensamiento, pensamientos de suicidio o pensamientos de matar a otro. ¿Tú crees que cuando alguien mata a otro le llegó de momento? No. Eso es algo que lo tenía pensado ya hacía un tiempo. Y tal vez justifique sus motivos, sus razones. Pero hay cosas que nunca te van a justificar. Hay acciones que son producto de una emoción enferma, un rencor, una amargura, un deseo de venganza, un deseo de que no vas a hacer justicia por tus propias manos, pero estás deseando que Dios le arranque la cabeza. Eso es un mal deseo. Porque es que el Dios que no te arrancó la cabeza a ti, porque tuvo misericordia de ti, no es que no te la arrancó por bueno que somos, sino por misericordioso que es Dios. Ese Dios quiere tener misericordia de todos. Yo no te voy a abundar más en lo que es la lepra espiritual, sino que tú mismo ven delante del Espíritu Santo y pregúntale al Señor si hay un pensamiento impuro en tu mente, si hay algunas emociones dañadas, si hay algunos malos deseos en tu voluntad. Ponlo delante de Él. Deja que el Espíritu Santo lo saque a la luz. Reconócelo tú mismo. Y tal vez ahora no tienes que ir a un sacerdote físico, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, pero tráelo delante de Dios. El mismo Dios que lo saca a la luz es el mismo Dios que te puede limpiar de ello. Y si Dios te hace sentir que necesitas hablarlo con una persona madura en el Señor, Él te va a guiar a esa persona. O con X persona que sea el mismo Espíritu Santo que te guíe. Si es necesario
que ores con alguien o que alguien ore por ti, por esta situación, el Espíritu Santo te va a guiar a hacerlo así. Pero esto no puede seguir oculto. Esto tiene que ser a la luz para ser limpiado. Jesús limpia toda culpa. Jesús limpia todo pecado. Jesús sana tu alma. Para eso Él vino. Pero tienes que ponerte en las manos de Él. Tienes que ponerte para que esto sea evidente. Para que toda corrupción de tu alma sea evidente. Para que tú lo reconozcas. Y Dios es bueno. Dios no va a sacar toda la inmundicia que llevamos de un golpe. Él lo va a hacer poco a poco. Por eso siempre tenemos que estar delante de Él para que Él vaya añadiendo más a nuestra transformación, a la sanidad de nuestra alma. Y cuidar, como te decía antes, lo que se vaya sanando, que vaya manifestándose genuinamente en el cuerpo y cuidar esa sanidad. Pero es necesario que vengas delante de Él, mirando si tu alma en una área está enferma, mental, emocional, o tu libre albedrío, malos pensamientos, rencor en tus emociones, en tus sentimientos, envidias, celos, contiendas, pleitos, tu libre albedrío, tu voluntad, tus deseos. Si hay algo que está corrompido, un deseo corrompido, un mal deseo para alguien, para ti, mantén estas cosas presentes cuando vengas a hablar con el Señor. Preséntate a ti mismo como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Deja que Él ilumine todo tu ser, que enseñe lo que hay mal, que te limpie de eso. Y tú ve trabajando mano a mano con el Espíritu Santo, poniendo la parte que te corresponde a ti hasta que seas sanado totalmente. Si bien Dios sana de manera milagrosa algunas veces, otras veces Dios usará esa misma enfermedad para que tú pongas de tu parte en tu voluntad, en tu libre albedrío, que debe ser sanado también, tú tomando decisiones correctas, manteniéndote firme en ellas, sin mirar atrás, sin dar la segunda mirada. Quiero que tomes esto en tu espíritu, que lo retenga, que no lo olvides, que cada vez que tú vengas delante del Señor, deje que la luz del Espíritu Santo alumbre todo tu ser, que tú reconozcas, soy inmundo, y que tú dejes que Él te sane, que Él te limpie, que tú cuides esa limpieza siendo agradecido y te mantengas siendo sanado cada vez más hasta que toda tu alma sea redimida, porque Dios pagó un precio, Jesús pagó un precio para que tu alma sea salva, para que sea libre, para que sea sana, para ser redimido de todas tus culpas y pecados, y que tu cuerpo finalmente sea totalmente glorificado en el nombre de Jesús. Por la sangre y el sacrificio de Él será hecho en tu vida. Recibe esta palabra, manténla, busca, sigue por más hasta que todo sea perfeccionado, siendo agradecido cada vez. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.